Por lo pronto ya está con nosotros el doctor Fernando Buenavad. Muy buenos días, querido Fernando, ¿nos escuchas? Muy buenos Tardes. días, Violeta. Muy buenos días, Ernesto. Gracias, gracias Fernando. Muy buenos días. La Operación Cóndor, sus residuos y sus retoños. Y vaya que vale la pena abordar el tema en estos tiempos, pues también aciagos que estamos teniendo en varios países. Y con la llegada de Trump, pues pareciera que pues ya no sabe a qué país atizarle más fuerte Donald Trump y pues lo que ustedes están viviendo también en Argentina, Fernando Buenavat con Javier Milei, pues mucha tela de dónde cortar ahora, además de los embates otra vez contra Venezuela. Pues sí, que hay que decirlo, así sea con brevedad, pero siempre dejar sentado, me parece, en la agenda con la que uno vive y convive todos los días, ¿no? Que no se nos olviden estos momentos, porque, porque el olvido a veces produce mucha confusión y esa confusión la aprovechan ellos siempre a su modo, ¿no? Yo quisiera antes de- de sugerir algunas ideas con respecto a la operación, a estos residuos de la operación Cóndor y sus retoños. Quiero dedicar unos minutos a homenajear a Osvaldo Bayer, uno de los escritores y cineastas más destacados de la Argentina y de otros países también, que que trabajó mucho tiempo en el sur del continente, en la Patagonia precisamente, donde escribió una de sus obras más conocidas, La Patagonia Rebelde, que incluso se convirtió en una película que ha ilustrado y ha mostrado con toda claridad los desastres de la campaña esta brutal de exterminio que las oligarquías financiaron para adueñarse justamente de ese territorio tan vasto, tan amplio, tan lleno de riquezas, tan especial como es la Patagonia. A veces nos suena distante, nos suena ajena la Patagonia, nos suena a un sitio inhóspito. Se la usa casi como pura referencia de lejanía, ¿no? Se la usa casi en el habla popular en México como algo que queda allá en el quinto infierno, dicen algunos, que queda en un lugar, además de ignoto, inhóspito. Bueno, pues ese lugar es precisamente el territorio de muchas batallas, de muchos enconos y de muchas aventuras criminales que se desplegaron ahí en pos, eso, de los terratenientes de la zona, de adueñarse obviamente de las tierras, de las llanuras impresionantes que contiene, de sus riquezas naturales, en fin. em, y, y Osvaldo Bayer fue un militante muchos años de la causa, que denunció estos atropellos, estos crímenes. Repito, escribió su obra eh, La Patagonia Rebelde, la llevó al cine y con esto hizo un trabajo que nadie había hecho para desnudar con toda su crueldad las aventuras macabras de los terratenientes argentinos, que por cierto son los mismos hoy en día. Osvaldo mereció cualquier cantidad de homenajes, mantuvo una cátedra libre en la Universidad de Buenos Aires, una cátedra que fue emblemática durante muchos años. Por ahí desfiló todo mundo, las inteligencias más importantes de América Latina visitaron la cátedra de Osvaldo, ahí se hicieron grandes, importantes debates, ahí se hicieron encuentros realmente profundos sobre las atrocidades de los oligarcas, de los terratenientes, de los feudos, que todavía son en el continente entero los que mandan, los que controlan, los que criminalizan las luchas sociales. Y en esa cátedra, además, Osvaldo atesoró una extraordinaria biblioteca, un material fantástico
que años después donó a la Universidad Nacional de Avellaneda a la carrera de Historia, donde descansa ese patrimonio eh, gráfico, bibliográfico, filmográfico de Osvaldo Bayer, y donde no descansa, por cierto, ese material, donde tiene mucho trabajo, mucha militancia, mucha fuerza. En estos días, hace unas horas, diría yo, algunos que desnudan el ser real de la ultraderecha argentina con una máquina topadora, le llaman aquí, con una máquina em, de construcción, fueron a derrumbar ahí un monumento, un homenaje que ese pueblo le hizo a Osvaldo Bayer para mantener la memoria viva de su obra y su lucha, y también para que los jóvenes la conozcan y también se nutran de ese ejemplo de moral y de ética magnífico que fue Osvaldo. Extraordinario amigo, cariñosísima persona, eh, eh, en fin, un verdadero importante militante ejemplar para todos nosotros. Tuve el honor de contar con su amistad. Era un experto en movimientos surrealistas y en el movimiento Dada. Osvaldo vivió en Alemania muchos años, exiliado, y creó un puente de ida y vuelta entre pensadores y militantes alemanes con la inteligencia más sincera, más sensata de la Argentina. Así que este ataque a la figura y a la memoria de Osvaldo es parte de la guerra, lo que ellos llaman la batalla cultural, ¿no? La derecha le llama a estas cosas, a estas canalladas, le llama batalla cultural, porque el objetivo es romper la memoria de los pueblos, el objetivo es desaparecer a estos personajes que han sido los constructores de los periodos más recientes de construcción de conciencia para este país, y los que han sido y son, por supuesto, los artífices de la conciencia rebelde de la Argentina. Así que quería dedicar estos minutos a decir que lo único que han conseguido estos canallas con esta locura de atacar a la imagen de Osvaldo ha sido concitar una solidaridad mundial inmediata. A estas horas circulan ya por todas las redes y por las llamadas telefónicas gestos de solidaridad y de repudio, pero además ya están caminando hacia la zona centro de Buenos Aires, todos aquellos que van a hacer un acto de repudio y de memoria por Osvaldo Bayer y su obra. Así que su propia hija ha hecho circular un video en el que ella muy brevemente, pero recapitula sobre todas las camalladas que en vida Osvaldo tuvo que padecer, y que obviamente a Osvaldo siempre lo que pasó con eso es que le alimentó más convicción, más lucha, más fortaleza. Así que supongo que eso es lo que tenemos que aprender de él a estas horas, ¿no? Y bueno, repito que estos minutos son pues para homenajearlo, para que además aquellos que no hayan oído hablar de él, que se les haya escapado por alguna razón leer su obra, ver su obra fílmica, dense un rato que vale la pena conocer de Osvaldo Bayer, su Patagonia rebelde, ¿no? Que, por cierto, aunque se llame Patagonia, no es exclusivo el asunto de esa parte del continente, ¿no? Alude a todas las Patagonias que hoy por hoy en México, en Centroamérica, en Sudamérica, están todavía eso, padeciendo los estragos de la locura criminal de los terratenientes y los latifundistas que todavía están vivitos y coleando, ¿no? Eh, y por otro lado, sí que quería hacer una reflexión con todas y todos los amigos y amigas de Rompeviento, a propósito de la Operación Cóndor. En estos días, el día 24, se conmemora en Argentina una fecha más pues un acto absolutamente criminal, en el que la dictadura eh, se hizo cargo pues, de un proyecto de represión englobado en lo que conocimos como la Operación Cóndor o como el Plan Cóndor, que además fue una operación orquestada contra los países como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, donde durante muchos años los militares, las Fuerzas Armadas
este, eso, se adueñaron de los países, sembraron, anclaron el proyecto neoliberal a destajo, lo hicieron con los mecanismos que ellos más presumen, que son la muerte, la persecución, la tortura, y se perpetraron los episodios absolutamente horrendos. El pueblo argentino desde entonces decidió, siguiendo el ejemplo de las madres de los desaparecidos, las emblemáticas, queridísimas madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, los hijos de estos desaparecidos, decidieron salir a buscar a sus hijos, a exigir su aparición con vida, y los milicos en la plaza les dijeron que no podían ir ahí a protestar, que se movieran, que caminaran, y empezaron a dar vueltas a un obelisco que está ahí en el centro de la Plaza de Mayo. Empezaron a caminar ellas, por órdenes de los militares, a moverse, y no sabían, ni ellos ni ellas, que ese caminar en torno a ese monumento, a ese obelisco, eh, ese pasaría a ser un símbolo de la resistencia y la lucha del pueblo argentino, todo, durante generaciones, sin importar lugar en el planeta. Todos abrazamos a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas y a los hijos, porque sentimos que es también nuestra esa batalla y esa lucha. Eh, Durante este periodo, estoy hablando del año 1976, este periodo, en México teníamos finalizando su mandato, si a eso se le puede llamar mandato, de Luis Echeverría Álvarez. Estábamos viendo en México una devaluación brutal. Ahí se estaba sembrando y estaban haciendo pues el proyecto neoliberal que, que, que bueno, nos trajo tantísimas descalabros y amarguras hasta la fecha, y y que obedece, pues, repito, a este plan general que en algún lugar tuvo una modalidad de corte macabro, militar, de asesinato vil y descarado. En otros lados se disfrazó de partidos de Estado, como en México tuvimos el PRI, donde eh, sin aparecer los ejércitos, por lo menos no aparecer como aparecieron en el sur del continente, sí aparecieron de otra manera. Las persecuciones contra los movimientos revolucionarios guerrilleros en México, que también fueron criminales y fueron macabros, en esos años precisamente los vimos y los conocimos muy de cerca, y tenemos hoy todavía en nuestras manos los resultados terribles de ese momento. En Argentina, las, las, las desapariciones llegaron a... Hay una cifra que, perdón ustedes, hay una cifra que se convirtió en emblemática, que habla de 30.000 desaparecidos. Hay una cifra que todavía se desconoce con exactitud, de personas que fueron tiradas al mar, tiradas al Río de la Plata desde aviones del ejército. A las personas se las anestesiaba para subirlas a los aviones, las llevaban desnudas y desnudas las tiraban al mar, al río, para que se ahogaran, para que se perdieran, para deshacerse de los cuerpos de las personas detenidas y torturadas. No se sabe todavía la cifra, no se sabe completa la cifra tampoco de dónde están los desaparecidos, los 30.000. No se sabe de una cantidad que fueron poco a poco re, rescatándose, pero hoy todavía las cifras y los cuerpos exactamente dónde están, los militares no han declarado, no confesaron, a pesar de que fueron juzgados y muchos de ellos condenados a cadenas perpetuas. Ayer mismo falleció uno ya anciano en la cárcel, y jamás abrió la boca para un descargo mínimo en beneficio de las personas a las cuales dañó de por vida y por generaciones estas operaciones criminales. Eh, Así que con este clima, el gobierno de Milei se atrevió a lanzar un comunicado en manos de uno de sus personeros, que dice ser asesor del presidente actual, y ahí se despachó con una, digamos, una reposición de una vieja teoría con la que han querido diluir y también atacar culturalmente a la lucha de las madres y las abuelas de Mayo.
Es la famosa y macabra teoría de los dos demonios. Y con esa teoría pretenden poner en pie de igualdad las acciones que las hubo guerrilleras, las acciones que hubo de protesta y contra el aparato militar y contra la oligarquía argentina. Los movimientos guerrilleros ejecutaron efectivamente episodios de desestabilización. Estos ahora le llaman de terrorismo, porque está de moda acusar a todo de terrorismo, y quieren poner en pie de igualdad la violencia, eh, el monopolio de la violencia de un Estado, con todo el despliegue de todas las fuerzas y de todos los recursos contra los movimientos guerrilleros, como si se hubiese tratado de las mismas circunstancias, de las mismas razones. Y con esa teoría de los dos demonios, quieren, por supuesto, descalificar a unos y, por supuesto, perdonar a otros. Dicen, han llegado, y lo dice este representante del gobierno, llegan a justificar el que el gobierno tenía que hacer algo para cuidar al pueblo de los daños de estos terroristas que querían derrocar a las fuerzas del Estado. Se despacharon con un video que yo ni siquiera se me ocurriría pedir que alguien lo vea por lo nauseabundo que es el silogismo básico de esta presencia, de este, de este personaje, pero sobre todo porque sacaron ese video justamente el día 24, en horas de la noche, para generar una provocación más de las tantas que les encanta producir, faltando el respeto después de un pueblo que ha sufrido y que ha batallado y que ha tenido que resistir y que reconstruirse sobre las bases de este dolor histórico tan profundo. No obstante, la respuesta social y popular fue extraordinaria. Como nunca, las calles se llenaron de pueblo, salió la gente a decirles a estos, aquí estamos. El encuentro se llama, año con año se llama esto acto de conmemoración, memoria, verdad y justicia. Y esa fue la voz que en los miles y miles y miles de personas que salieron a las calles, algunos contabilizan cerca de 500,000 algunos hablan de 600,000 personas, porque en la perspectiva que se ve en algunas fotografías hechas con drones, las principales avenidas, no solamente la Plaza de Mayo, sino las principales avenidas que desembocan en la plaza, se veían colmadas de lado a lado y de punta a punta. Y eso ya suma, en verdad que suma muchísimos miles de personas. Pero eso fue a nivel nacional, además. Esta conmemoración le llaman aquí feriado nacional, es un día de recuerdo, de memoria, así que la gente lo dedica a eso, a recordar, a mover y a concentrarse en las plazas. Eh, a la, a la, a la descalificación que dice incluso este personaje de Milei a propósito de la teoría de los dos demonios, añaden una otra canallada que le duele mucho al pueblo argentino, y es que niegan la cantidad de los 30,000 desaparecidos. Algunos incluso dicen que son 6,000 y 7,000, que no pasa de eso, y lo dicen como si fuese poco, lo dicen como si bueno, 6,000 y 7,000 no suman como para tanto escándalo, dirían ellos. Y lo han dicho, ¿eh? Hay a mansalva ejemplos unos y otros de semejante canallada y crueldad. Eh, pero hay documentos también oficiales, hay declaraciones oficiales. En algunas de las declaraciones de los milicos cuando fueron juzgados para ser sentenciados a cadena perpetua, algunos llegaron a decir, está certificado esto con documentos de archivos que han sido desclasificados. Ahí dice que al menos 5 años antes de que esto terminase, había ya 22,000 personas desaparecidas. Esa era la cuenta. Y lo dice un documento, además llamativo, porque es un documento de la CIA, que había recogido ya estudios, encuestas, análisis del escenario, y acusaban pues esta suma. Por lo tanto, hablar de 30,000, incluso para algunos expertos, yo no lo soy, algunos que sí lo son en esta materia, eh, 30,000 incluso es una cantidad conservadora, lo cual convierte todo en más horroroso y más doloroso, ¿no? Em, y fue precisamente
este 24 un aliento profundísimo, un aliento de voluntad popular realmente valioso que ha despertado entusiasmos, que diría yo, reanimado algunos estados de ánimo, válganme ustedes la expresión, que venían dudosos, que venían dolidos, desconcertados, desorganizados, pero la masa que se reunió este día 24, ahí en la Plaza de Mayo, es un mensaje poderoso para los argentinos, para su historia, para este gobierno que es una máquina de destrucción, eh, y es un mensaje para todo el continente. El Plan Cóndor, la Operación Cóndor, eh, no es una anécdota lejana, irrepetible, única, que no volverá a pasarnos. Ese episodio hoy está en la cabeza de muchos perversos, empezando por Donald Trump y siguiendo por Elon Musk y siguiendo por los canallas que hoy en Europa están haciendo su alcancía para ver cómo rayos desatan episodios bélicos, de la mano de Zelensky, de la mano de esta canallada que están tratando de hacer como todo terrateniente, como todo latifundista, para quedarse con los recursos naturales de los pueblos, y por supuesto con toda la alianza empresarial y eclesiástica, etcétera, que se presta a estos crímenes. Está bien que recordemos, está bien que hagamos unos minutos, ya me excedí, yo lo sé, de reflexión y de memoria de verdad y de justicia, de la mano del pueblo argentino, con la mano del pueblo mexicano, porque aguas, esto que tan doloroso ha sido para este pueblo hermano querido del sur, para los pueblos hermanos queridos del sur, tanto de Argentina, de Brasil, de Chile, de Paraguay y de Uruguay, que ha sido macabro, espantoso, que está como una herida abierta en la memoria de estos pueblos. eh, no es un sueño que se haya disipado, una ilusión que se haya disipado en los personajes de la derecha mexicana, que más de uno hoy está soñando con un golpe de Estado, que está soñando con alguna situación de violencia eh, llevada a estos extremos. Lo sé bien, sé lo que digo. Tengo prueba positiva, evidencia clara de personas a las que he escuchado añorar esto. He escuchado personas pedir en México instalar la bandera norteamericana y cambiar el peso por el dólar. He escuchado esta clase de canalladas y el costo de eso, lo vimos y lo vemos en estos pueblos del sur del continente, ha sido realmente monstruoso. Por lo tanto, nos alegra y nos reanima y nos revive muchas claridades históricas ver a un pueblo en las calles exigiendo memoria, verdad y justicia. Muchísimas gracias, querido Fernando Buenabad. Y no, no te extendiste, al contrario, muchísimas gracias. Nada más comentar esto que nos decías de Osvaldo Bayer, estamos compartiendo aquí con la producción también. Lo de Página 12 está publicando el video y realmente pues es un video fuerte, ¿no? Como el primero al monumento de él le arrancan la cabeza, ¿no? Esa es una situación ahí como muy simbólica, arrancarle la cabeza. Ya ahorita lo estaremos aquí compartiendo. Y bueno, pues nada, es decir esto que está publicado en Página 12 de cómo se instrumentó pues esta destrucción de este monumento y pues muy significativa además un día antes del 24 de marzo, como también tú muy bien lo decías. Y lo otro, esto último de lo que hablabas también, Fernando, tú has dicho la Operación Cóndor, los residuos y los retoños, y como dices, pues hay muchos intereses, hay muchos recursos naturales pues que tienen la mira, ¿no? Los Estados Unidos en específico y que pues quisiera, ¿no? O sea, tiene esta ambición de avanzar hacia esos territorios y pues sabe que cómo podría lograrlo en un futuro. Y yo no sé si cuando tú hablas de los retoños, también te estaría refiriendo, como lo estabas haciendo hace un momento, sobre eso, ¿no? ¿O a qué nos referimos de estos retoños de la Operación Cóndor, querido Fernando? Sí, muy concretamente a estos personajes, especialmente Milei y todo su equipo de asesores que, que han organizado, organizaron una fuerza del cielo, así le llaman ellos, cuya gráfica es
realmente espantosa, porque ostentan banderas del tipo nazi, porque toda la estética de la fundación de estas fuerzas del cielo que acompañan a Milei y que pretenden ser su brazo armado, su brazo movilizado, pues tienen esta lógica de, de conformar frentes de choque, frentes represivos. La propia ministra de Seguridad, eh, Patricia Bullrich, eh, no solamente anhela y dice con todo desparpajo que a ella le gusta ejercer la violencia esta con la que han reprimido a los jubilados, con lo que le volaron casi la cabeza a este hermano, compañero nuestro, Pablo Grillo, ¿no? Que sigue en el hospital, reponiéndose por fortuna poco a poco, pero dando pasitos, saliendo de esta canallada brutal que ha sido la orden represiva. La propia Bullrich ha sido toda su vida justamente una representante, es un retoño de estas locuras, porque ella misma es hija y miembro de estas familias de terratenientes y de latifundistas que en Argentina han hecho todos estos desastres. Y no solo estos, además, los que todavía, hoy hay un candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires que declara y dice, eh, así con desparpajo, hay que llenarlos de plomo. Se acaban los, se ac- Él dice que se acaba la delincuencia llenándolos de plomo y colgándolos en la plaza, a todos ellos. Eh, no se nos olvide que hace unos pocos meses, a poquitos, tomando en cuenta la historia, alguien intentó detonar una pistola en la cabeza de la expresidenta de Argentina. Esos muchachos que todavía, puedes creerlo o no, pero todavía hoy los fiscales y los responsables de la investigación no han conseguido abrir los teléfonos celulares de estos muchachos. Dicen que técnicamente se les ha imposibilitado y que, en fin, y pasan los meses y pasan los meses y semejante intento de magnicidio proveniente de una cabeza que es retoño de toda esta locura, que son retoños de toda esta locura, están hoy detenidos declarando sin que haya todavía prueba firme para más que el video, que no es poca cosa, pero que no ha servido de mucho para poder crear y fundar sentencia firme. Todo lo contrario, algunos de sus cómplices, y ahora, es que es cierto, Violeta querida, es que es cierto, algunos jueces de las Supremas Cortes de Justicia son también retoños de esta clase de canalladas históricas. No hay que ir muy lejos aquí en Argentina para rastrear exactamente en qué piensan los que están pensando en la justicia hoy en esos niveles de Suprema Corte y etcétera, ¿no? Y como lo hemos visto en México, ¿no? Como sabemos, en la cabeza de muchos jueces, la única lógica es la lógica represiva. No hay, no hay una corriente humanista jurídico-política que realmente ponga en orden las cosas como quisiéramos, como debería ser, ¿no? Pero en el fondo, yo llamo retoños a todos estos que se van mostrando con distintos disfraces, con distintas apariencias, con distintos discursos, pero con la misma moraleja de fondo que es saquemos las armas contra los pueblos porque le tienen pánico a los pueblos, porque es un capitalismo desesperado, porque en el fondo, piensa los 2 segundos, en esa imagen que ustedes acaban de mostrar contra la figura de Osvaldo Bayer, en el fondo lo que hay es una gran desesperación porque ven y saben el poderío de la lucha de Osvaldo en el campo concreto y territorial, pero también en el campo subjetivo. Y por eso esta, esta canallada brutal, lo que desnuda claramente es la desesperación que ellos tienen. Como no pueden luchar, nunca pudieron luchar contra la fuerza de Osvaldo, pues ahora luchan contra su monumento. Y, este es el trabajo de lo que yo llamo una semiótica emancipatoria, una ciencia semiótica que permita leer en esto, en el signo originario de Osvaldo Bayer, el signo que se le construye desapareciéndolo, ¿no? Tenemos innumerables casos, ¿no? Innumerables. Ya, pues Fernando Buenabat, como siempre, un gusto, un placer. La gente también comentando mucho a propósito de lo que está señalando. Y bueno, pues siempre celebrando tu intervención, Candimán. Buen comentario, doctor Buenabat. Nos recuerda que se tiene que seguir hablando de la derecha mexicana
de la que la presidenta debe tener réplica, no se le da importancia excesiva, es derecho de réplica. En fin, muchos comentarios, doctor. Mi querido Fernando Buenabat, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla. Agradecido siempre con ustedes y con toda la audiencia, desde esta ciudad, repito, que todavía a estas horas está celebrando por el día 24, por la manifestación extraordinaria, esplendorosa en la Plaza de Mayo, llamando a la memoria, a la verdad y a la justicia. Un gran abrazo.